Mis primos me dijeron que era muy pobre para viajar con ellos solo por vestir humilde. Así que reservé todo el resort donde ellos pensaban alojarse y cancelé sus reservas al llegar. Durante toda mi infancia y adolescencia, cada reunión familiar giraba en torno al mismo eje invisible, la apariencia. No importaba si era Navidad, Acción de Gracias o un simple domingo de parrillada en el patio de algún tío, la ropa que usabas, el carro en el que llegabas y cuántas fotos tenías en Instagram viajando por el mundo eran más importantes que cualquier conversación honesta o muestra de afecto real. En ese entorno crecí yo, la prima que, por no encajar con ese molde superficial, aprendió a hacerse chiquita, a no llamar la atención, a reírse bajito y a irse temprano. Desde chica me gustó ensuciarme las manos, desmontaba radios viejos, arreglaba licuadoras, cambiaba bombillos, reparaba laptops. Para muchos de mis parientes, eso me convertía en una especie de mecánica andante, como si fuera un personaje secundario en una película de ricos donde todos se visten igual, se aplauden entre ellos. Y tú estás ahí solo para cargar las maletas. Mis primos Isen y Aiden, los gemelos de la tía Lisa, eran el epítome de esa fachada. Siempre bien vestidos, con relojes llamativos, zapatos brillantes y una seguridad que más que genuina era heredada. Nunca trabajaron de verdad, vivieron de préstamos, tarjetas de crédito y del dinero que su mamá sacaba de un viejo seguro de vida que había dejado el abuelo. Iban de ciudad en ciudad cerrando deals que nadie entendía del todo, pero que al parecer les daba derecho a menospreciar a medio mundo, en especial a mí. Y lo peor era que el resto de la familia les reía las gracias. Todo lo que ellos decían era carisma. Si se burlaban de alguien, era humor ácido. Si se quejaban de algo, estaban siendo sinceros. Y si me decían que parecía una trabajadora de almacén, mi madre se limitaba a decirme que no les respondiera, que uno no pelea con idiotas. Yo no peleaba. Pero nunca olvidaba. Hace un par de meses, se armó en el grupo familiar el típico plan de vacaciones. Todos metiendo sus ideas como si fueran organizadores de eventos de lujo. Que si Aruba, que si Cancún, que si Las Vegas, que si un crucero. Y entonces alguien sugirió Clearwater Beach, Florida. La tía Lisa dijo que era perfecto porque tenía playas limpias y el resort que ella conocía era de primer nivel, no como esas cosas que uno encuentra en Google con descuento. Yo no opiné mucho. Solo pregunté en qué fechas estaban pensando ir. Isen fue el primero en responder con sarcasmo apenas disfrazado. Me acuerdo perfectamente cómo escribió que lo mejor sería ir en la segunda semana de julio, cuando no haya tanta gente. Y podamos evitar los encuentros con ciertos parientes que no sabrían qué hacer con una bata de baño de verdad. Aiden agregó una perla peor, dijo que, si alguien no podía costearse el resort, era mejor que lo dijera de frente y se evitara pasar pena apareciendo con ropa de Walmart mientras los demás vestían Tommy Bahama. No respondí. Podía haberlos enfrentado, pero ya sabía cómo iba a ir todo. Se reirían, dirían que era una broma, que yo no sabía encajar, que me tomaba las cosas muy en serio. Lo había escuchado 1000 veces antes. Así que simplemente apagué la pantalla del teléfono y me quedé mirando el ventilador del techo mientras el aire daba vueltas igual que mi cabeza. Porque ese día, como tantos otros, lo que más dolía no era el insulto en sí. Era el hecho de que nadie, absolutamente nadie, dijera nada para detenerlos. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni mis otros primos. Todos callaban, como si fuera más fácil convivir con dos imbéciles que decir la verdad en voz alta. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cada maldito comentario que me habían hecho a lo largo de los años. En cada vez que me ignoraron en las fotos, en cada vez que se burlaron de mi ropa, en cada vez que hicieron chistes de que seguro vivía con las ratas por no tener cartera de marca. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se tomaron el tiempo de preguntarme, era que hacía más de 3 años que yo había montado una pequeña empresa de mantenimiento robótico. Empecé arreglando los brazos mecánicos de un centro de distribución y con el tiempo fui contratando a otros técnicos. Habíamos crecido lo suficiente como para tener clientes grandes, muy grandes. Y hacía menos de un mes había cerrado un contrato nacional con una cadena de supermercados que me pagó un bono de $40,000 por un trabajo impecable. Pero claro,
como no subo nada a redes, como no me pavoneo con cheques ni hablo de cerrar tratos, ellos simplemente asumieron que seguía siendo la prima pobre. Y fue ahí, en medio de ese insomnio lleno de rabia, donde se me prendió una chispa. Si para ellos yo era invisible, si pensaban que podían seguir tratándome como basura sin consecuencias, era hora de demostrarles que no solo tenía la capacidad de pagar un resort como ese, sino de hacerlo a lo grande. No para presumir. No para competir en ese juego ridículo que ellos llamaban estatus. Sino para joderlos. Para devolverles cada palabra envuelta en toalla limpia, aire acondicionado y habitaciones no disponibles. Porque si algo aprendí en todo ese tiempo escuchándolos burlarse de mí, es que el ego de la gente como ellos no soporta que alguien como yo los deje fuera. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Actualización 1. Pasaron unos días desde aquella noche en la que me fui a dormir sintiendo el estómago como una piedra caliente. Y aunque el enojo no bajó, lo que sí empecé a notar fue que esa energía que normalmente me carcomía en silencio se transformaba en algo mucho más útil, enfoque. No estaba pensando en vengarme por capricho o por drama, sino por años y años de aguantar desprecios envueltos en sonrisas falsas, por todas las veces que me miraron de arriba abajo como si mi ropa determinara cuánto valía. Por la vez en que Isen me dijo que parecía un personaje secundario de Netflix sobre gente con mala suerte justo cuando llegué a una fiesta familiar después de trabajar 14 horas seguidas en un centro de logística. Esa rabia tenía raíz, tenía historia, y si no la soltaba de una vez, iba a quedarme con ella para siempre, como una mancha que no sale ni con el cloro más fuerte. Así que abrí mi portátil, me serví un café cargado con más determinación que cafeína, y me senté a planear. Lo primero que hice fue buscar el resort que habían mencionado en el grupo familiar. Era uno de esos complejos enormes en la zona de Clearwater, frente al mar, con fotos de habitaciones que parecían sacadas de revistas de lujo, techos altos, ventanales de piso a techo, balcones privados, spa, piscina infinita y hasta cancha de tenis. Lo revisé con calma, sin apuro, mientras en mi cabeza ya se tejía el plan. Revisé las fechas, verifiqué la disponibilidad, y lo más importante, miré si ofrecían bloqueos corporativos. Resultó que sí. Tenían un programa para clientes empresariales que necesitaban reservar varias habitaciones al mismo tiempo. Marqué el número y me contestó una mujer de voz amable, de esas que tienen la sonrisa puesta incluso cuando no estás frente a ellas. Se llamaba Marianne, era la gerente de reservaciones, y desde el primer minuto conectamos como si fuéramos amigas de toda la vida. Le expliqué que representaba a una empresa que premiaba a sus empleados con estadías una vez al año, y que esa vez queríamos hacer algo especial en Florida, con todo el equipo reunido. Ella se mostró entusiasmada y me dijo que justo esa semana de julio tenían todavía casi todo libre, pero que debía apurarme porque empezaban a llenarse a medida que se acercaba la temporada alta. Le pedí una videollamada y, cuando la tuvimos, le mostré la página de mi empresa, los contratos firmados con proveedores, un par de identificaciones empresariales y una lista ficticia de empleados. Le expliqué que algunos viajarían en días distintos, por lo que necesitaba un sistema flexible, pero que quería bloquear todas las habitaciones posibles, estándar, premium, suites dobles y la presidencial. Lo que no le dije, por supuesto, fue que todos esos empleados no existían. Cada habitación reservada era, en realidad, una trampa silenciosa para asegurarme de que mis primos no pudieran ni poner un pie en ese lugar sin darse cuenta de que habían quedado por fuera. Cuando le pregunté a Marianne si podía dar de baja cualquier reserva que se hiciera desde ciertos números, le entregué los teléfonos de Isen, Aiden y la tía Lisa como si fueran números de emergencia falsos. Me dijo que no había problema, que podía dejarlo por escrito en el contrato. Incluso se ofreció a llamarlos si llegaban a insistir demasiado. También le pedí que cualquier reserva extra fuera automáticamente transferida a otro hotel de la zona, porque la idea era mantener al grupo unido. Cada cláusula que agregábamos me hacía sentir como una directora de orquesta afinando los instrumentos antes de un concierto de caos perfectamente calculado. El siguiente paso fue cerrar el trato. Pagué el 50% de la reserva con mi tarjeta de empresa, que para ese entonces ya tenía margen de sobra gracias a los contratos que habíamos cerrado los últimos 2 años.
Y el resto se programó para debitarse un mes antes del viaje. En total, bloqueé 26 habitaciones, incluyendo la suite presidencial y 3 habitaciones premium con vista al mar, que sabía que la tía Lisa iba a tratar de conseguir apenas llegara. Añadí un par de peticiones absurdas solo para joder, como que los empleados querían una torre de toallas perfumadas en el vestíbulo cada mañana y que las habitaciones llevaran chocolatinas locales sobre la almohada. Marianne reía con cada capricho que se me ocurría y hasta dijo que deseaba ver la cara de los que llegaran a reclamar sin saber que todo el hotel ya tenía dueño. Le prometí que le mandaría vino como agradecimiento después del viaje. Con cada correo de confirmación que me llegaba, con cada documento que firmaba electrónicamente, sentía que le clavaba una estaca más al ego inflado de mis primos. No había odio en mi voz, no había gritos ni necesidad de humillar en público. Era una venganza silenciosa, elegante, estructurada desde el más mínimo detalle, diseñada con la paciencia de quien no necesita probarle nada a nadie, pero que decide, por una sola vez en la vida, mostrar de lo que es capaz cuando se harta de aguantar mierda. Cuando todo quedó listo, cerré el portátil, me recosté en el sofá y respiré como si hubiera terminado una obra maestra. Aún faltaban semanas para que llegara la fecha del viaje, pero yo ya podía ver la escena en mi cabeza, mis primos bajando del Uber con las gafas oscuras, las camisas abiertas hasta el ombligo, creyéndose dueños del universo. Y la recepcionista mirándolos con una sonrisa perfecta mientras les decía que no había espacio, que todo estaba reservado por una compañía que ellos nunca habían oído en su vida. La imagen era tan dulce que casi me hizo olvidar todos los años que pasé sintiéndome menos. Porque esa era la diferencia ahora. Por fin había entendido que no necesitaba gritar para vengarme. Bastaba con ser paciente, estratégica y tener el número correcto de la gerente. Actualización 2. 2 semanas después, cuando por fin llegó el tan esperado día del viaje, yo ya había llegado al resort 24 horas antes de lo planeado. No iba a arriesgarme a que algo se escapara por falta de supervisión. Viajé en un vuelo nocturno desde Nashville, con solo una maleta pequeña, porque a diferencia de mis primos, no necesitaba pasear un guardarropa entero para sentirme cómoda. Apenas aterricé, tomé un transporte privado que había reservado previamente, y no porque fuera necesario, sino porque me divertía la idea de que si en algún momento se cruzaban conmigo. Pareciera que era yo quien estaba acostumbrada a moverse con chofer, y llegué al lobby del hotel justo cuando el sol empezaba a levantarse sobre la costa. El aire olía a sal y a limpieza costosa, esa mezcla que solo tienen los hoteles que no conocen la palabra presupuesto. Marianne me estaba esperando con una sonrisa tan genuina que por un segundo me dieron ganas de contarle toda la historia completa, sin filtros ni mentiras de empresa. Pero me contuve. En lugar de eso, simplemente le agradecí su profesionalismo, firmé los papeles que faltaban, confirmé las instrucciones adicionales y le pedí una sola cosa más. Que el personal del lobby estuviera preparado para recibir a unos clientes potenciales muy particulares que probablemente llegarían creyendo que tenían una reserva. Le mostré de nuevo las fotos de mis primos, sus nombres completos, y confirmé que debían ser redirigidos sin ninguna excepción. Marianne soltó una risa breve, casi cómplice, y me dijo, lo tengo todo anotado. Ninguna Iden ni Isen se va a quedar aquí, te lo garantizo. Me asignaron la suite presidencial y subí con un botones que parecía sacado de una película. El tipo era tan amable que casi me sentí mal de no tenerle propina en billetes pequeños, pero luego recordé que lo que estaba haciendo era muy superior a cualquier muestra de cortesía individual. Estaba invirtiendo en mi paz mental. Al abrir la puerta del cuarto, me encontré con una maldita mansión vertical. Tenía sala con vista panorámica, cocina completa, 2 baños con jacuzzi, balcón privado, cama tamaño ridículamente gigante, e incluso un espacio con escritorio de trabajo desde donde se podía ver el mar. Me senté ahí, sola, mirando cómo las olas rompían a lo lejos, y me permití por primera vez sentir que el esfuerzo valía la pena. Porque más allá de la venganza, lo que estaba haciendo era por mí. Era demostrarme que no necesitaba agachar la cabeza ante nadie, y mucho menos ante 2 idiotas con camisas abiertas y cadenas de fantasía. El día siguiente amaneció cálido, con el cielo despejado y la brisa suave entrando por el ventanal.
Pedí el desayuno a la habitación solo por el placer de ver llegar esa bandeja plateada con jugo fresco, tostadas con mantequilla de verdad y frutas que sabían a lo que prometían. Luego bajé a la piscina un rato, tomé un poco de sol, charlé con una pareja de jubilados que llevaban 15 años visitando el resort y que me preguntaron si trabajaba en alguna empresa tecnológica. Les dije que sí, que tenía una firma de automatización, y la señora soltó un «pero qué maravilla», con un tono que me hizo sonreír más de lo que esperaba. Después volví a mi habitación, me di una ducha larga y me senté frente al balcón con una copa de mimosa a esperar que cayera la hora clave, las 10 en punto de la mañana. Marianne me había confirmado que mis primos llegarían a esa hora exacta, en un Uber reservado con antelación por su madre, quien todavía creía que estaba entrando a un espacio exclusivo y lujoso donde su apellido les abriría todas las puertas. Y no se equivocó. El Uber llegó puntual. Yo lo vi desde arriba, mientras apoyaba los codos sobre el barandal. Isen bajó primero, vestido como si fuera a un desfile de moda de verano, camisa estampada medio abierta, pantalones de lino beige, gafas enormes y esa sonrisa sobrada que siempre lo precedía. Aiden le siguió con una versión idéntica del look, pero con gorra hacia atrás y un parlante portátil colgado del hombro como si estuviera en pleno spring break a los 33 años. La tía Lisa se bajó última, con una túnica azul que parecía de catálogo y un sombrero gigante que no disimulaba la forma en la que miraba el hotel como si ya fuera suyo. Caminaban con la confianza de quien nunca ha sido corregido, de quien ha crecido creyendo que el mundo entero está ahí para sostenerles la escalera mientras suben. Entraron por la puerta giratoria y, desde la altura, me acomodé para observar con el mismo nivel de atención con el que uno ve caer las fichas de dominó cuando lleva meses preparándolas. Vi como el recepcionista, un chico joven, muy simpático, que ya estaba al tanto de todo, lo saludó con la mejor sonrisa de bienvenida. Observé cómo Aiden se apoyaba sobre el mostrador. Soltaba algún chiste barato y mostraba su teléfono con el número de confirmación que había recibido semanas atrás antes de que yo absorbiera su reserva como un agujero negro. Y entonces, el gesto del recepcionista cambió. No fue algo brusco ni escandaloso, fue más bien una transición sutil, casi elegante, hacia la incomodidad. Vi cómo miraba la pantalla, tecleaba un poco, fruncía el ceño, volvía a teclear. Y finalmente levantaba la vista con una expresión perfectamente ensayada para comunicar que algo andaba mal sin provocar pánico inmediato. La tía Lisa se acercó, habló con voz chillona, la imaginaba perfectamente diciendo que debía haber algún error porque ella había reservado la suite de esquina con vista al mar y entonces todo empezó a derrumbarse. El recepcionista les explicó con calma que todas las habitaciones habían sido absorbidas por una compañía que había reservado el bloque entero para una convención corporativa y que lamentablemente sus reservas previas habían sido desplazadas debido a la política interna del hotel. Dijo, sin parpadear, que habían intentado contactarlos para ofrecerles alternativas pero que no obtuvieron respuesta. Isen empezó a alzar la voz, dijo que eso era imposible, que él tenía una reserva confirmada y que no pensaba irse a ningún otro lado. Aiden gritó algo sobre llamar a su abogado y amenazó con grabar todo para exponer al hotel en redes sociales. La tía Lisa cruzó los brazos y exigió hablar con la gerente. El recepcionista les explicó, también con una sonrisa, que la gerente estaba ocupada con la empresa que había reservado todo el complejo, pero que podían dejar sus datos para que los contactaran luego. Lo siguiente fue una escena de teatro. Vi cómo Isen intentaba marcar desde su teléfono, cómo se alejaba del mostrador y volvía segundos después con el rostro rojo. Me imaginé lo que estaba viendo, todas las habitaciones bloqueadas, todos los hoteles del área con disponibilidad limitada, y el calor húmedo de Florida empezando a hacerle sentir las gotas en la nuca. Después de casi 40 minutos de negociaciones, gritos, llamadas inútiles y amenazas que nadie tomó en serio, los vi salir. Caminaban hacia el mismo Uber, ahora sin sonreír, con los hombros tensos, el parlante de Aiden colgando sin música y el sombrero de la tía Lisa completamente torcido por el viento. Mientras el carro se alejaba por la entrada circular del resort, me permití un solo gesto, levanté mi copa hacia el cielo y susurré con una satisfacción imposible de explicar, «Salud, imbéciles». Actualización 3.
Habían pasado apenas unos días desde que regresé de Clearwater cuando el caos familiar empezó a desbordarse como una tubería reventada en grupo de WhatsApp. Yo no había dicho absolutamente nada. No subí fotos al feed, no hice historias, no presumí el viaje en redes. Guardé silencio por puro placer. No porque tuviera miedo a las consecuencias, sino porque sabía que el silencio era gasolina para la histeria colectiva. Y funcionó mejor de lo que esperaba. El lunes por la noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí la primera señal de que todo se estaba incendiando, una llamada perdida desde un número desconocido, seguida de otra, y luego otra más. No contesté. Pero cuando la cuarta llamada entró, el identificador mostró un nombre que no veía desde hacía años con un mínimo de respeto: Lisa, mamá de los gemelos. Decidí dejar sonar el teléfono hasta que se fuera al buzón. No pasó ni un minuto y me llegó un mensaje que, honestamente, leí 3 veces porque el nivel de delirio era impresionante. Decía, y cito: no sé qué clase de brujería hiciste, pero gracias a tu envidia de mierda nos arruinaste unas vacaciones que habíamos planeado desde enero. Espero que estés feliz, porque mis hijos pasaron 2 noches durmiendo en un motel donde hasta las cucarachas se cubrían con mantas. Tú no eres familia. Eres una saboteadora. Y créeme que esto no se va a quedar así. Me quedé mirando la pantalla un momento, sin saber si reírme o si simplemente bloquearla de nuevo como ya lo había hecho antes, pero esta vez de forma permanente. Elegí lo segundo. Lisa no merecía ni mi indignación. Solo mi indiferencia absoluta. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, mi papá me llamó. Esa sí fue una llamada que atendí, más por respeto que por ganas. Al otro lado de la línea, su voz sonaba rara, como si estuviera decidiendo entre reprenderme o pedirme que le explicara cómo demonios lo había logrado. Me preguntó si era cierto que había tenido algo que ver con el incidente del resort. Le respondí con la calma de quien ya tiene todo cubierto, sin negar nada pero sin darle más detalles de los necesarios. Le dije que no sabría de qué incidente hablaban si no fuera porque me habían llenado el buzón de voz con insultos, y que si lo que querían era que admitiera que me cansé de ser la prima que todos pisoteaban, entonces sí. Lo admitía sin problema. Silencio. Un silencio largo. Luego mi papá soltó un suspiro que me supo más a complicidad que a crítica, y dijo algo que me quedó dando vueltas toda la noche: se lo buscaron, pero, hija, ojalá sepas en qué te estás metiendo. A los 3 días, los gemelos, que hasta ese momento no me habían hablado directamente, decidieron tomar la vía más estúpida posible: subir un video a Instagram. Aparentemente pensaron que, si hacían una especie de exposición pública de lo que había pasado, la gente los defendería. El video era una mezcla entre reality show barato y berrinche de niños mimados. Aparecían sentados en un banco frente a una playa cualquiera, que claramente no era Clearwater, contando con voz de indignación como una empresa fantasma había bloqueado todo el hotel donde iban a hospedarse. Y como eso era una señal de la guerra sucia que existe contra los emprendedores que solo quieren crecer. Eisen, en un momento casi teatral, mostró una supuesta factura impresa donde se veía el nombre de la empresa que había hecho la reserva. Lo que no se dio cuenta es que, al agitar el papel como idiota, dejó ver claramente el nombre Rusty Fingers Repair LLC, mi empresa, en una esquina del documento. No pasaron ni 30 minutos y ya tenía 5 mensajes de conocidos con capturas de pantalla, riéndose y preguntando si era verdad. Al principio solo contesté con emojis, pero luego, cuando una de mis compañeras del trabajo me dijo: hermana, ¿tú le hiciste eso a tu familia? Porque si sí, necesito aprender tus métodos, decidí responder de forma más clara. Hice una publicación sencilla, sin drama, solo con texto blanco sobre fondo negro que decía: a veces, las cosas no salen como las planeaste porque alguien decidió planear mejor. Saludos desde la empresa fantasma. Fue suficiente para que todo estallara. Los comentarios en la publicación de los gemelos se llenaron de gente preguntando si era cierto que habían sido víctimas de su propia arrogancia. De gente defendiendo mi derecho a responderles con creatividad y de otros simplemente riéndose porque, como siempre pasa, nadie quiere perderse una buena humillación pública. Lo que no esperaban,
Y yo tampoco, si soy honesta, era el efecto dominó que eso provocaría en sus negocios. Resulta que varios de sus clientes y colaboradores estaban al tanto del viaje porque los gemelos llevaban semanas presumiendo en redes que se iban a quedar en un resort exclusivo gracias a su éxito como agentes inmobiliarios. Algunos hasta les habían pagado por adelantado para que mostraran sus marcas durante la estadía, como una especie de publicidad encubierta. Pero al hacerse público que no solo no se quedaron ahí, sino que el hotel negó por completo haberlos hospedado y que todo fue un montaje, comenzaron a perder credibilidad. Uno de sus clientes grandes, un tipo de Miami que vende casas para jubilados, les quitó un contrato, y otro que estaba por cerrar con ellos los bloqueó sin dar explicaciones. Mientras todo eso ocurría, yo seguía en silencio, pero esta vez no por contención, sino por puro gozo. Me sentaba cada tarde con una copa de vino, revisaba sus redes desde una cuenta secundaria, leía los comentarios, las excusas torpes, las publicaciones con frases motivacionales que ya no convencían a nadie. Y sentía que cada insulto que había aguantado a lo largo de los años se transformaba en una piedrita menos en mi espalda. No era solo venganza. Era justicia poética. Era la consecuencia directa de creerse superiores sin tener con qué sostener la narrativa. Porque eso eran, una historia mal contada. Y yo, por primera vez, había escrito el capítulo que los dejaba sin cierre feliz. Actualización 4. Un mes después, cuando ya parecía que el escándalo se había apagado, me enteré de que las consecuencias para mis primos no solo seguían ahí, sino que recién estaban empezando a escalar. Todo lo que había hecho, cada llamada, cada reserva, cada correo firmado con el nombre de mi empresa, había sido un empujón suave, casi delicado. Pero ellos solitos se lanzaron de cabeza por el barranco con una arrogancia tan absurda que ni siquiera tuvieron la decencia de frenar cuando la situación empezó a oler a ruina. Lo supe porque una excompañera de secundaria que ahora trabajaba como asistente legal en una firma de bienes raíces me escribió por Facebook con una pregunta inocente: «Oye, tú conoces a Aiden y Isen, ¿verdad? Estoy revisando un archivo donde figuran como agentes de representación, pero hay algo raro con sus licencias, ¿sabes si siguen activos en Tennessee?». Al principio me reí pensando que era una consulta casual, pero luego me mandó una captura de pantalla que hizo que me detuviera en seco. Los gemelos estaban siendo investigados por posible fraude contractual en 3 propiedades distintas. No solo eso, sino que 2 de sus clientes estaban solicitando revisar la veracidad de la documentación que usaron para vender casas de lujo que ni siquiera estaban en el mercado. Me fui directo a investigar por mi cuenta. Entré a la base de datos pública del Estado y busqué sus nombres. Ahí estaba, su licencia de bienes raíces había sido suspendida temporalmente. No revocada, pero sí congelada, lo que en su mundito significaba lo mismo que perder el oxígeno. Y aunque no aparecían detalles específicos, el motivo se señalaba como incongruencias en la verificación de reservas comerciales. Me reí sola, con esa risa que no sale de golpe, sino que se va colando entre los dientes como si el cuerpo no pudiera contener la satisfacción. No solo habían perdido sus vacaciones, no solo habían sido ridiculizados en redes, no solo se les había derrumbado la farsa pública que mantenían a punta de apariencias. Ahora su propio trabajo estaba tambaleando porque quisieron jugar a ser más listos de lo que eran. Por supuesto, como suele pasar en mi familia, el silencio cómodo que los protegía empezó a agrietarse. Las tías que antes los defendían empezaron a hacer preguntas. Mis primos menores, esos que nunca hablaban, me mandaban mensajes por separado para decirme que se lo tenían merecido desde hace rato. Y mi madre, que hasta ese punto se había mantenido completamente al margen, me llamó un día para decirme que la tía Lisa estaba llorando por teléfono. Que decía que no sabía cómo iban a pagar la hipoteca ahora que los muchachos no tenían ingresos, y que si yo podía por lo menos hablar con alguien y deshacer el malentendido. La frase me golpeó como un ladrillo mojado: deshacer el malentendido. Como si esto hubiera sido un accidente. Como si yo no hubiera planeado todo al detalle. Como si ellos no hubieran sembrado cada gramo de mierda que ahora los tenía hundidos. Respiré hondo antes de contestar.
Le dije a mi mamá que no tenía absolutamente nada que ver con la suspensión de licencias, que jamás me metí en sus contratos ni falsifiqué documentación alguna, y que si ahora estaban siendo investigados, era porque probablemente no tenían cómo sostener las mentiras que se habían estado contando a sí mismos durante años. Ella guardó silencio unos segundos, me pidió que no fuera rencorosa y luego soltó una joya que, honestamente, me hizo ver con claridad por qué tardé tanto en defenderme en primer lugar. Dijo, pero al final, hija, ¿no crees que ya los castigaste suficiente? Me dio risa. De esa que arde en la garganta. Le respondí que no, que suficiente habría sido cuando me llamaban muerta de hambre delante de toda la familia y nadie decía nada. Que suficiente habría sido cuando me excluyeron del viaje con comentarios pasivo-agresivos y ninguna tía se atrevió a levantar la voz. Que suficiente habría sido si al menos uno solo de ellos, después de todo el show, se hubiese acercado a pedirme perdón en lugar de victimizarse. Pero no. Lo único que recibí fue silencio, insultos y amenazas de parte de Lisa. Así que no había sido suficiente. Ni de cerca. Esa misma semana, Isen intentó contactarme por mensaje directo. No con un hola cordial, no con un lo siento o un necesito hablar contigo, sino con una amenaza velada que parecía escrita por un idiota con complejo de gánster. No creas que esto terminó aquí. Todavía tengo como arruinarte si quiero. Le tomé captura, lo bloqueé, y luego se la envié a Marianne, la gerente del resort, con una pequeña nota: este es uno de los individuos que intentó reservar contigo en julio. Por favor, ten esto en cuenta para el futuro. Me respondió media hora después con un mensaje corto pero contundente: no te preocupes, querida. Ya están en la lista negra. Ningún Isen o Aiden volverá a hospedarse aquí mientras yo esté a cargo. Y así, sin necesidad de levantar un solo dedo más, todo siguió cayéndose como fichas mal colocadas. La cuenta conjunta que compartían para manejar los ingresos de Twin Empire Real Estate LLC fue cerrada por el banco después de una revisión interna. Perdieron acceso a su sitio web porque olvidaron renovar el dominio a tiempo. Y según su última publicación, una historia que luego borraron, estaban intentando reinventarse como influencers de estilo de vida. Los vi promocionando unas camisetas con frases motivacionales, hablando desde una playa genérica mientras fingían que todo iba bien, cuando lo único que se notaba era la desesperación detrás de cada palabra. Era como ver a dos peces fuera del agua que todavía no entienden que ya se acabó la fiesta. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida. Cerrando contratos reales, expandiendo mi negocio con gente que sí valía la pena y dejando que el eco de su caída hiciera el trabajo por mí. Porque entendí algo que cambió completamente mi forma de ver la venganza: uno no siempre tiene que destruir a alguien de frente. A veces, solo hay que quitarles el escenario y ver cómo se derrumban por no saber actuar sin público. Actualización 5. 6 meses después, cuando el polvo parecía haberse asentado y el grupo familiar se había convertido en un desierto de mensajes vacíos y saludos forzados en fechas especiales, ocurrió algo que me obligó a verlos cara a cara por primera vez desde Clearwater. La excusa fue la boda de un primo lejano, uno de esos eventos que todos asisten más por compromiso que por afecto, donde los abrazos se sienten como trámites, las sonrisas como contratos sociales mal actuados. Y los brindis como actos obligatorios para mantener las apariencias. La boda iba a celebrarse en Houston, en un salón mediano que el primo había alquilado con ayuda de sus suegros, y a pesar de que al principio dudé seriamente en ir, algo dentro de mí me dijo que asistir no solo sería prudente, sino necesario. No por ellos. No por la familia. Por mí. Reservé mi vuelo sin avisar a nadie. Me vestí con un traje sobrio pero elegante, negro, entallado, sin joyas costosas, sin adornos innecesarios, sin nada que gritara lujo, pero con cada costura hablando de fuerza. Llegué al lugar de la ceremonia unos minutos antes de la hora marcada y me ubiqué en una mesa lateral, de las que dan buena visibilidad pero no están al centro del chisme. No quería llamar la atención. Solo observar. Escuchar. Medir el ambiente. Y lo primero que sentí fue incomodidad. No mía, sino de ellos.
Porque bastó con que mi madre dijera mi nombre en voz alta para que la conversación de 3 mesas se congelara como si alguien hubiera pulsado pausa en la sala. No los vi llegar. Fue alguien a mi lado quien susurró, ahí vienen los gemelos, y al levantar la vista, los vi entrar por la puerta principal del salón con una presencia que ya no era altanera ni orgullosa, sino tensa, casi forzada. Isen llevaba un traje azul marino que claramente no le pertenecía, era una talla más grande y la costura del hombro se doblaba como si hubiera sido usado por otra persona más corpulenta. Aiden iba vestido igual, pero con los zapatos manchados, la corbata mal ajustada y un peinado tan improvisado que parecía salido de un baño de gasolinera. Ya no tenían esa mirada que antes arrastraba aplausos sin merecerlos. Ahora bajaban los ojos, se saludaban a medias, sonreían a la fuerza. Pasaron frente a mi mesa y fingieron no verme. Pero fue inútil. La tensión era tan obvia que hasta un niño de 5 años habría notado que entre nosotros había algo sin resolver. Durante la cena, la mesa principal fue llamada a brindar y, por cosas del destino, o del karma, según lo quieras ver, la novia decidió presentarme como parte de su discurso. Dijo, y un agradecimiento especial a mi prima, que no solo vino desde Tennessee, sino que además dirige una empresa que está revolucionando cómo se automatizan los almacenes en este país. Gracias por estar aquí. Fue un comentario breve, sin grandilocuencia, pero en ese salón lleno de tíos que aún creen que mujer que trabaja con herramientas no es señora de verdad, la frase cayó como una bomba. Vi a la tía Lisa abrir los ojos con sorpresa. A varios de mis primos mirar al suelo. Y a Isen y Aiden, que hasta ese momento estaban hablando entre ellos, congelarse como estatuas ante una palabra que los descolocaba, empresa. Terminé de cenar sin prisas. Evité a propósito acercarme a cualquier mesa donde estuvieran ellos o sus aliados pasivo-agresivos. Pero como era de esperarse, cerca de la medianoche, cuando ya el alcohol había suavizado las lenguas y los filtros, Aiden se acercó. Lo vi caminar hacia mí con una copa en la mano, la chaqueta abierta, el rostro ligeramente enrojecido y la voz un poco más pastosa de lo normal. Me preguntó si podíamos hablar. Dijo que no quería pelear, que ya había pasado mucho tiempo y que quizá era momento de enterrar el hacha. Yo no dije nada. Solo lo miré. Entonces bajó la voz y, con un tono torpe que intentaba sonar sincero, murmuró, no vamos a negar que nos equivocamos. Fue una cagada. Nos pasamos. Pero, tampoco es como que tú estés libre de culpa. O sea, nos jodiste bien. Y está bien, te salió. Pero ya pasó, ¿no? ¿Podemos seguir adelante? Dame un abrazo y ya. Me quedé quieta. Sin moverme. Sin responder de inmediato. Sentí algo subirme por la garganta, pero no era ira. Era asco. Asco de ver cómo incluso en la derrota, intentaban disfrazar sus disculpas de argumentos morales. Asco de cómo la palabra culpa se volvía una moneda que ellos arrojaban para empatar una partida que nunca les correspondía. Así que respiré, tomé mi copa con calma y le dije, sin levantar la voz, claro, siempre y cuando lo digas en voz alta. Aquí. Frente a esta mesa. Frente a esa tía, ese primo, esa amiga de mamá. Quiero que digas que me llamaste muerta de hambre. Que dijiste que me daba pena ajena la ropa que usaba. Que me excluiste por no cumplir con tu estándar barato de lo que significa tener dinero. Y cuando termines de decir eso, si todavía quieres un abrazo, te lo doy. Pero primero ten los huevos de confesar lo que hiciste. Aiden parpadeó, como si no esperara esa respuesta. Tragó saliva, giró el cuello como si buscara una salida rápida, y al final solo respondió, olvídalo. No vale la pena. Dio media vuelta y se fue. No hizo escándalo, no insultó, no gritó. Solo se fue. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue la confirmación de que había ganado. No con dinero. No con insultos. No con discursos. Había ganado porque por primera vez en su vida, él no tuvo nada que decir. Porque lo único que podía haberlo redimido era la verdad, y ni siquiera tuvo el valor de enfrentarla. Esa noche volví al hotel con una paz que no sabía que necesitaba. Me quité los zapatos,
Me recosté en la cama y me quedé mirando el techo con una sensación de cierre que nunca había sentido. La venganza no fue haberlos dejado sin vacaciones, sin clientes o sin licencias. La verdadera venganza fue verlos sin discurso, sin público, sin máscara. Y en ese silencio final, supe que todo valió la pena. Cada centavo, cada minuto, cada reserva firmada. Porque si algo aprendí de esa cena, es que la dignidad no se compra ni se hereda. Se gana. A pulso. Y ellos, en su puta vida, van a saber lo que eso significa. Actualización final. Un año después, con la distancia suficiente para mirar hacia atrás sin que me tiemble el cuerpo, me encontraba en el mismo lugar donde todo había empezado a cambiar. Clearwater. El mismo resort. La misma suite presidencial. La misma brisa cálida entrando por las ventanas abiertas mientras las cortinas bailaban con el sonido del mar rompiendo allá abajo, como si estuviera celebrando conmigo sin saber por qué. Solo que esta vez no estaba sola. Había vuelto, sí, pero no como un acto simbólico, no como una repetición vacía de la victoria. Volví como parte de una reunión de equipo, con los 10 técnicos principales de mi empresa, todos hospedados con todo pago por la compañía, comiendo, descansando, riendo y celebrando un nuevo contrato que acabábamos de cerrar con una cadena de supermercados a nivel nacional, uno que garantizaría trabajo por los próximos 3 años. Habíamos automatizado 4 centros de distribución y la empresa cliente, impresionada con los resultados, no solo nos renovó, sino que nos ofreció ser sus proveedores exclusivos de mantenimiento en 6 estados. Era el trato más grande que había firmado desde que empecé y sentí que la única forma de celebrarlo era volver a ese lugar que, de algún modo retorcido, me había devuelto la dignidad. Marianne seguía trabajando allí, ahora como directora general del complejo. Cuando me vio bajar del taxi privado, me recibió con una sonrisa que no necesitaba protocolo. Me abrazó sin que lo pidiera y me dijo en voz baja, con ese tono de complicidad que no se pierde aunque pasen los meses, supuse que volverías, pero nunca imaginé que sería así. Le agradecí por todo, le presenté a parte del equipo, y ella se encargó de que tuviéramos acceso a todo lo que quisiéramos, spa, masajes, servicio en la playa, cenas privadas. Incluso nos ofreció un salón de reuniones con pantallas y aire acondicionado donde terminamos haciendo una pequeña presentación improvisada con datos del contrato, estadísticas, planes de expansión. Y hasta nos dimos el lujo de discutir si abríamos una segunda sede en Carolina del Norte. Parecía un sueño. Un puto sueño construido a base de grasa, cables, noches sin dormir, viajes en buses incómodos y desayunos fríos frente a laptops descompuestas. Nada de eso fue herencia. Nada fue prestado. Todo fue mío. Todo fue ganado. Y fue justo en medio de esa tranquilidad, de ese gozo sin culpa, sin necesidad de validación, que Marianne me contó algo que no esperaba, pero que, al escuchar, me pareció inevitable. Me dijo que hacía unas semanas, justo antes del inicio de temporada alta, una pareja de hombres con aspecto familiar había intentado hacer una reserva de última hora. Uno de ellos iba vestido con traje barato, pero caminaba como si el mundo aún le debiera algo. El otro tenía una gorra de marca y hablaba más de lo que escuchaba. Dijo que al principio no los reconoció, pero que cuando le dijeron sus apellidos, su memoria hizo clic de inmediato. Isen y Aiden. Los mismos. Intentaron reservar una habitación doble, hablaron de descuentos corporativos, insinuaron que habían estado ahí antes y hasta dijeron que la última vez que vinimos todo estuvo perfecto, queremos repetir. Marianne no los interrumpió. Esperó a que terminaran su número. Y luego, con la misma sonrisa que les negó el check-in un año atrás, les explicó que el sistema no permitía registrar a huéspedes con historial de incidentes. Que por razones de seguridad, su reserva no podía ser aceptada. Que podían intentar en otro lugar. Me preguntó si había estado bien haberlos puesto en lista negra permanente. Yo solo la miré con una mezcla de gratitud y risa contenida, y le dije que había hecho lo correcto. Ella agregó, como quien comenta algo menor, que los dos se habían marchado en silencio, sin insultos, sin reclamos, con la cara seca y la espalda tensa. Esa imagen se me quedó grabada.
Porque esa era la verdadera condena para gente como ellos, ya no tener a quien impresionar, ya no tener a quien culpar. Solo quedarse con ellos mismos, con su historia, con ese orgullo estrellado contra la pared. Y saber que la mujer a la que llamaron muerta de hambre, la que decían que les daba pena ajena, ahora era dueña de todo el espacio que les fue negado. Durante la última noche en el resort, ya con todos los del equipo descansando en sus habitaciones, subí sola al bar de la azotea. Pedí un trago caro, de esos que antes me parecían absurdos, y me senté en una mesa que daba justo al mar. Saqué el celular y busqué el grupo familiar. Llevaba meses silenciado, como si la culpa colectiva hubiera hecho que nadie se atreviera a hablar demasiado. Abrí la última conversación, un mensaje de cumpleaños a una tía que nadie contestó, y escribí, sin rabia, sin sarcasmo, sin necesidad de explicar nada, saludos desde Clearwater. Gracias por las motivaciones no solicitadas. Me vinieron muy bien. Lo mandé. Cerré la app. Y por primera vez en años, no me importó si alguien lo iba a leer. Miré al mar un buen rato después de eso. No sentí euforia, ni rencor, ni ese picor adictivo de la venganza fresca. Sentí algo mejor. Sentí que ya no cargaba nada. Que toda esa mierda que me pusieron encima durante tanto tiempo, esa que arrastré creyendo que era mía, ya no tenía peso. La había devuelto, con intereses, con elegancia, con precisión, y ahora podía seguir adelante sin deberle explicaciones a nadie. Mi ropa seguía siendo sencilla. Mis botas seguían gastadas. Mi lenguaje seguía directo y sin adornos. Pero ahora nadie, absolutamente nadie, podía usar eso para definirme. Y así, en silencio, sin fotos, sin publicaciones, sin necesidad de testigos, terminé el último capítulo de una historia que comenzó con una ofensa disfrazada de burla y terminó con una mujer de pie, copa en mano, mirando cómo el mar lo arrastraba todo. Porque sí, hay momentos en los que uno gana en voz alta. Pero hay otros, los más sabrosos, donde el triunfo se celebra solo, con el viento en la cara y la certeza de que quienes te subestimaron, ya no tienen ni el privilegio de mirarte de frente.